buenos días, comunidad de Tanto por Hacer. Me da mucho gusto saludarles y presentarles al doctor Eric Ortiz, que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí, regalarnos su tiempo y su conocimiento. Lo voy a presentar. Él es médico cirujano por la Universidad Veracruzana, región Veracruz. Estudió medicina interna en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS y oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología. Fue responsable del área de oncología del Centro de Investigaciones Farmacológica del INCAN, así como coordinador médico en Centro Oncológico Internacional COI, sede Santa Fe. Actualmente labora como coordinador médico del Centro Oncológico Internacional Sede Sur y es codirector de Mediher, centro especializado en atención del adulto mayor y cuidados paliativos. Muchísimas gracias de nuevo y voy a empezar con la primera pregunta, doctor. ¿Cómo es que debería abordarse la comunicación de un diagnóstico de cáncer de mama metastásico a los pacientes y sus familias, teniendo en cuenta la necesidad de ser honesto sin causar un sufrimiento innecesario? Sí, primeramente, buenos días. Gracias por la invitación, gracias por la confianza nuevamente. Y sí, es un proceso el poder transmitir un diagnóstico de esas características, pues sí requiere primeramente del tiempo, de la claridad de la información y del espacio adecuado. ¿Por qué menciono esto? El cáncer de por sí es un diagnóstico muy complejo, que puede ser un poquito difícil al momento de transmitir qué es, cuál es el comportamiento y sobre todo, pues cuáles son las opciones de diagnóstico y de tratamiento. Y por eso sí es muy importante tener un ambiente completamente tranquilo para poder dar la información. Y aquí también es ir contracorriente, porque si de por sí ya hay una sospecha de que hay un problema y que el problema es tan complejo como un cáncer y la complejidad incrementa al ser metastásico, sí es muy importante que exista el espacio y el tiempo para entonces entablar justamente esta plática y resolver dudas. Esto nos puede poner en varios conflictos o en varias problemáticas. Primeramente, si es en un espacio a nivel institucional, es muy diferente si se realiza un diagnóstico o se platica ese tipo de información en un ambiente público que el privado. Porque en el público, desgraciadamente, sabemos que siempre hay un tiempo muy fijo y es un tiempo con muchos límites. Y obviamente el abordar y el poder resolver y también como médico tener la retroalimentación de qué se está entendiendo o qué se te necesita reforzar en explicación, pues sí lo conlleva también un reto. Si de por sí ya llega como que la paciente, la familia con esta angustia de que algo pudiera estar pasando, obviamente el que ya se confirme que es un cáncer prácticamente es un momento de pum, se nula todo. Y entonces sí es muy importante como mantener esta retroalimentación para ver que realmente estén trascendiendo las palabras que se están diciendo y también para conocer también qué tanto nosotros tenemos que esforzarnos o también cambiar nuestro lenguaje. Si bien es muy complejo el hecho que nosotros, pues, con tecnicismos podemos entender justamente esta situación, no es lo mismo que nosotros lo expliquemos a alguien que no es médico. Y por lo tanto necesitamos también conocer qué tanto necesitamos desmenuzar la información de una forma mucho más práctica, mucho más sencilla, para que también la persona que está recibiendo el diagnóstico pueda comprender también la magnitud de la situación. Que eso también es algo muy importante. Recordemos que no todos los tipos de cáncer son iguales. Incluso dentro del cáncer de mama existen diferentes variedades y obviamente por lo tanto va a diferir el pronóstico, incluso el tipo de manejo, el tratamiento, pero también dependiendo de cada persona y de cada situación que pueda estar enfrentando, pues obviamente también van a ser las estrategias totalmente diferentes. Claro. ¿Cómo podría un médico que está en un instituto como el INCAN, en el cual has estado tú, eh, mejorar la situación para comunicar el diagnóstico? O sea, ¿qué, en este caso, qué recomendaciones le harías a un especialista como para poder dar ese diagnóstico dentro del tiempo limitado, la condición adversa, digamos, en cuanto a lo que le gustaría al médico tener para poder hablar largamente y explicar? ¿Qué haces o qué tratas de hacer tú para hacer muchísimo más claro la información que les vas a dar y que sea menos
menos dolorosa o menos impactante, o por lo menos no más de lo necesariamente, ¿no? Que ya es el diagnóstico. Sí, es complejo también esa parte, porque al final de cuentas este diagnóstico, pues uno como paciente o como familiar de un paciente ya va a llevar también cierta expectativa. Y obviamente también eso va a causar mucha angustia, mucho nerviosismo al momento de entrar incluso al consultorio. Ahora, obviamente el decir, bueno, el médico tiene que hacer esto es muy difícil. También uno no le va a decir al médico cómo hacer su trabajo, ¿no? Pero creo, y ya habiendo también estado desde esa perspectiva en una institución o al haber afrontado una consulta médica en una institución pública, el médico es consciente que tiene un tiempo muy, muy limitado para poder dar toda la información, incluso explicar cosas que van más allá incluso del tratamiento. Entonces, se enfoca mucho en los puntos importantes que considera que tiene que conocer el paciente. Obviamente también eso implica que puede ser desde un lenguaje muy técnico, que desgraciadamente a veces sí puede ser muy difícil irlo explicando poco a poco. Trata como que de abordar puntos importantes, así de que, bueno, estamos en esta situación, con esto, con esto, con esto, y de esa forma, pues, se intenta explicar también cuál es el tratamiento. Desgraciadamente, a veces hay personas que no tienen las palabras como para poder hacerlo, digamos, más sensible el momento de poder transmitir la información. Eso no los convierte en personas malas, que yo creo que también eso es algo muy importante. A veces hay personas que dicen, bueno, trato de hacerlo lo más sencillo y a lo mejor más impactante, pudiera también estar muy ligado a eso, con tal de poder hacer conciencia de cuál es la magnitud de la situación. Obviamente cada persona recibe la información de diferentes formas y también como uno se puede dar cuenta en el lenguaje corporal de la expresión facial, de lo que llega a presentar, sí, si se presenta incluso llanto, si se presenta también algún otro tipo de manifestación o incluso hay personas que con las noticias hasta se ponen agresivos. Y eso también es algo, no es infrecuente en un medio institucional. Es muy difícil, obviamente cada persona también va puliendo o cada médico va puliendo como esta estrategia de cómo dar ese tipo de noticias, pero lo que yo sí podría recomendar a las personas que estuvieran en una situación parecida, ya sea que estén ante una sospecha de un cáncer metastásico o de un diagnóstico de cáncer, o también algo muy importante, personas que ya hayan cursado un proceso de tratamiento, pero que por alguna situación estén ante una sospecha de recurrencia, es decir, que el cáncer haya regresado, también es una situación que puede causar mucha angustia, mucho nerviosismo, pero si ya se existe esa sospecha de que pudiéramos estar ante unos estudios que pudieran ser positivos a una recurrencia con un cáncer metastásico, yo sugeriría que siempre ya lleváramos como una estrategia de preguntas, es decir, ¿qué necesito yo saber o cuál es lo que más me inquieta? Y anotarlo, ya sea en una libreta, en unas hojas, para tratar de que ese tiempo que puede ser muy finito, tratar de aprovecharlo lo más que se pueda. Es decir, en qué consiste el diagnóstico, hay personas que también siempre preguntan, bueno, ¿por qué me dio cáncer? ¿Por qué metastásico? Etcétera. Que eso también puede ser muy complejo explicar tiempo, ¿no? Pero sobre todo el poder centrarse en qué es lo que tengo que hacer, cuál va a ser mi tratamiento, en qué consiste el tratamiento, cuáles son los efectos adversos, pero también creo que algo muy importante al conocer un diagnóstico es cuáles van a ser los objetivos del tratamiento, porque de esa manera vamos a entender entonces a qué es lo que nos estamos afrontando, pero también qué es lo que vamos a esperar con un tratamiento. Ok, ok, perfecto. Eso nos ayuda mucho porque creo que también le da bastante tip a la gente que nos oye, como para hacer su lista, pero también quizá mentalizarse cuando tienes esta sospecha de que te pueden dar un diagnóstico similar, de irte concreto, o sea, tú mismo hacer el compromiso contigo mismo que te vas a ir concreto a esas preguntas que realmente te van a dar respuesta o te van a ayudar a determinar los pasos que siguen. ¿Cuál es el papel de la autonomía del paciente en la toma de decisiones sobre tratamientos para el cáncer de mama metastásico? Especialmente cuando los tratamientos pueden tener efectos secundarios significativos o quizá una eficacia limitada, doctor. Sí, es muy buena pregunta. Creo que también hay que considerar que, derivado también de lo complejo que puede ser un cáncer metastásico, pues obviamente hay muchas opciones de tratamiento y cada opción se va a ajustar o el médico lo va a ajustar dependiendo, obviamente, del diagnóstico. Nuevamente, como les comentaba, hay muchos tipos de cáncer de mama, pero aparte de cuáles son las condiciones que pueda llegar a tener la persona.
Hola, 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 Te, hola. te escuchamos. Sí, Sí, te escucho. eh, y esa es una parte muy importante. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, Eh, Cada persona va a recibir un tratamiento conforme a sus características, conforme al diagnóstico, pero también dependiendo de cuál es la capacidad del cuerpo para recibir un tratamiento puede ofrecerse una u otra opción. Y desgraciadamente, en estos días, también parte de la estrategia que se va a implementar va a estar definida también por el acceso a los recursos, o incluso también para conocer si es en la parte privada, si se puede pagar o no un tratamiento. Obviamente, todo tipo de tratamiento va con la intención de hacer un bien, pero también en el camino, por cómo funcionan este tipo de medicamentos, pueden presentarse reacciones adversas. Y ese potencial queda latente y se puede presentar en cualquier momento. Eso también es algo muy claro. Por eso sí es muy importante que en el momento de una consulta también preguntemos por eso. Es decir, y por eso me enfocaba como tratar de trazar objetivos y que el objetivo sea básicamente en conocer la mayor información o en lo que más nos preocupa. Es decir, ese tratamiento, ¿qué me va a hacer o cómo me va a ayudar? Que eso es algo muy importante. Ahora, algo que sí me gustaría así como un gran paréntesis. Cuando estamos ante una enfermedad metastásica, nuestro objetivo realmente no es curar la enfermedad. No porque no queramos, sino porque realmente no tenemos los elementos para hacerlo. O claro. debido a la complejidad de la enfermedad, no aspiramos a una curación. Ujú. Pero lo que sí aspiramos es a controlar la enfermedad e incluso hacerla crónica. ¿Qué quiere decir con hacerla crónica? Básicamente es una enfermedad que vamos a estar controlando siempre y cuando se reciban los medicamentos. Entonces, ese es como que nuestro principal objetivo, por así decirlo. Y por eso sí es muy importante dejarlo en claro. Pero obviamente, en ese intento de hacerlo crónico, va a ser a costa de qué efectos o cómo van a afectar mi vida o mi calidad de vida o cómo va a impactar a mi día a diario. Creo que eso es algo que también sí es muy importante manejarlo dentro de las preguntas que se lleguen a hacer dentro de la consulta médica. Ahora, una realidad es que si bien puede ser una amplia gama de efectos adversos los que nos pueda dar un tratamiento o un esquema de tratamiento, no todos los efectos adversos se van a presentar o se tienen que presentar. Por eso puede llegar a presentarlos. Y por eso también es muy importante el contacto que se tenga con su médico tratante, porque de esa manera el médico tratante va a saber, bueno, pues de este esquema de tratamiento se presentaron tales efectos adversos, entonces hay que ajustar aquí y aquí y aquí. O hay que dar tal tratamiento para que entonces vayamos mejorando tal situación. Y eso es como que podemos ir como a otro tema que es la cuestión de la comunicación con el médico tratante. A veces puede ser más compleja en un medio institucional porque obviamente es una cita que hay cada cierto tiempo y es una cita también limitada en tiempo. Obviamente cuando es un medio privado es mucho más fácil porque la comunicación puede ser incluso más abierta. Así que mándame un mensaje cuando tengas una molestia, avísame si presentas esto, hacemos tal ajuste, entonces avísame, manténme al tanto de cómo vamos mejorando en tal situación. Entonces, en ese aspecto, dentro de las consultas, yo también sugeriría que si bien vamos a ir con una lista de los objetivos con los cuales se da un tratamiento, creo que sí es importante también llevar una lista o un seguimiento de cuáles han sido los efectos adversos que se han presentado o cómo se han mejorado los efectos adversos con las estrategias que se han implementado. Buenísimo. Lo que nos refiere a que la autonomía del paciente respecto del uso, no uso y las recomendaciones que pida o lo que sea que necesite reportar es muy importante porque si el paciente sabe que no tiene, no hay un medicamento, pues en el caso del cáncer de mama metastásico, que lo vaya a curar como tal, sino que lo va a controlar o lo va a hacer en este caso crónico como lo referías. Siempre todo ese tipo de decisiones, quizá el paciente diga, yo no quiero... quizá yo no quiero tener una mejoría tal, pero no quiero pasar por el efecto secundario tal. Entonces, ese tipo de cosas quizá también valga la pena incluirlas en la lista como para que el paciente vaya un poquito más consciente de a lo que está dispuesto a tolerar o no, o a experimentar para luego reportar si puedo con esto o no puedo con esto, ¿no? Sí, ese es un buen punto porque creo que también es muy importante conocer a qué está dispuesto el paciente a recibir o a vivir. Al Claro. final de cuentas, el principal interesado en su salud, pues obviamente va a ser eh, el paciente.
Y en ese aspecto creo que sí es muy importante y muy sano que si bien el paciente va a tener, digamos, el punto decisivo en qué aceptar y qué no, creo que sí es muy importante que la familia se acerque, o obviamente, o su red de apoyo, que pueden ser incluso familiares, amigos, etcétera, y conozcan cuál es la decisión de la persona. Porque Ujú. incluso puede haber un punto donde digan, ¿sabes qué? Me están ofreciendo este tratamiento, se me hace interesante, el objetivo tal vez suena atractivo, pero yo no quiero. Y se Claro, acepta. Al final de cuentas, creo que también es muy importante definir que no hay decisiones buenas o malas. Siempre y cuando tengamos toda la información o la mayor cantidad de información, vamos a obtener obviamente la mayor facilidad para tomar decisiones, y más como pacientes. Eso es algo muy importante. Por eso yo os invitaría a quienes estuvieran en un escenario parecido a que puedan hacer como este ejercicio de poder comentarlo con familiares para poder analizar cuáles son las posibles ventajas y desventajas y tomar decisiones. Y creo que va también muy con lo que comentabas de la autonomía del paciente. Creo que no es justo obligar a un paciente a aceptar algo que no quiere. claro. Yéndonos un poquito atrás, y que también es algo muy común que nos llegamos a afrontar. Muchas veces el típico de, fíjese doctor, que ya nos habían comentado que a lo mejor es metastásico, pero no queremos que le digan el diagnóstico a mi abuelita porque se va a poner mal. Y es un dilema, al final de cuentas, porque también quien tiene la mayor responsabilidad de conocer qué le está pasando, pues es el mismo paciente. Y tiene el derecho de conocer qué le está pasando y cuál es su diagnóstico. Y justamente el no decirle cuál es el diagnóstico, cuáles son los posibles tratamientos, pues también ahí caemos en un gran dilema, porque también al final de cuentas necesitamos obviamente la autorización para hacer un tratamiento, la autorización del paciente para poder hacer algún procedimiento diagnóstico complementario, y obviamente eso va muy ligado en cuál es la sospecha, en cuál es tu diagnóstico. Si Ya. bien a lo mejor puede ser difícil afrontar, ¿sabes qué? Es un cáncer metastásico, no quiere decir que todo está perdido, al contrario, ahorita hay muchas formas de tratamiento que nos ayudan justamente a intentar hacer crónica la enfermedad. Perfecto. Y va muy a cuento con lo que estás diciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo deben los profesionales de la salud equilibrar la recomendación de tratamientos experimentales o no probados con la necesidad de obtener el consentimiento informado del paciente? Muy buena pregunta. Más que medicamentos experimentales, sí me gustaría como abordar un poquito el tema de qué es un estudio clínico. Claro. Ahora, los estudios clínicos son los estudios en los cuales se prueba algún medicamento comparado con el que normalmente se considera el estándar de oro o el medicamento de referencia en una situación, y de esa manera se logra establecer cuál es, digamos, el mayor beneficio que puede aportar este medicamento en estudio. Ujú. Ahora, no quiere decir que sea un medicamento experimental, porque para haber llegado justamente en este proceso de estar en un estudio clínico, es un medicamento que ya pasó varias etapas atrás. Y por eso también ese tipo de situaciones de los estudios clínicos pueden ser muy tardados. Incluso un medicamento entre que se diseña hasta que sale a la venta pueden ser hasta entre 5 a 10 años, debido a que tienen que pasar ciertos criterios o ciertos procesos, cumplirlos cabalmente, para entonces ya pasar justamente a desarrollar un estudio clínico en una persona. Entonces, en los estudios clínicos, como les comentaba, no es que se pruebe un medicamento si sirve o no, al contrario, ya se documentó anteriormente que existe una utilidad, incluso existe una toxicidad aceptable. ¿A qué me refiero con toxicidad aceptable? Que los efectos adversos realmente no son dañinos para la persona, o que a lo mejor el beneficio que puede aportar es mucho mayor al efecto adverso que pueda provocar. Eso es algo muy importante. Porque si entonces estamos dentro, digamos, tratando de hacer como una balanza, si la balanza va como que enfocándose más al riesgo, pues obviamente no se tendría que dar a una persona. Pero si entonces existe un beneficio que a lo mejor es mucho mayor que el posible efecto adverso, entonces sí vale la pena intentarlo, y más en un diagnóstico como el cáncer. Ahora, sí me ha tocado escuchar de casos donde la invitación para entrar a un estudio clínico a veces se hace conforme a lo mejor a una actitud como amenazadora, que eso no es justo. En el aspecto de que la persona que va a entrar a un estudio clínico tiene que hacerlo con toda la información respecto a qué medicamento es, qué beneficio puede dar o cuál es el beneficio que se está buscando con el estudio al compararlo con otro medicamento. Porque también es muy importante conocer que debido al diseño de los estudios, aquí lo que se hace es que a lo mejor la persona reciba el medicamento que se considera como referencia en ese momento, o que reciba el medicamento que se está estudiando, ¿de acuerdo? Ujú. Y eso no quiere decir que la persona quede desprotegida, sino que al contrario, tiene dos opciones que puede llegar a recibir en algún momento.
Sin embargo, es importante que también se conozcan estas situaciones y que no se presione a la persona, porque también cuando se hace la invitación a un estudio clínico puede ser por muchas cuestiones, porque a lo mejor lo que se está estudiando puede tener un mayor beneficio que lo que se está usando actualmente, o Mm. porque a lo mejor estamos en un momento del proceso de la enfermedad donde ya agotamos a lo mejor todas las posibilidades. Y entonces nos queda el estudio clínico como una posibilidad justamente para obtener un beneficio. Entonces, cuando lleguen a tener esta invitación, que puede ser algo relativamente común, el que vayan a una consulta y más en una institución y les ofrezcan que existe algún estudio clínico, creo que sí es una muy buena opción, justamente como para poder obtener una información adecuada, obviamente un tratamiento de primera, pero obviamente también está el riesgo de que a lo mejor el beneficio no sea el adecuado y pues obviamente también ese es parte del estudio clínico. Sin embargo, aquí el beneficio puede ser también a un mediano o largo plazo al verlo justamente como una opción para entonces obtener información que permita ayudar a otras personas. A lo mejor no a uno en un momento dado, pero a lo mejor sí generar información que nos permita diseñar estrategias más novedosas, incluso estrategias que tengan un mayor potencial para ayudar a la gente y que obviamente, pues obviamente, ayude justamente a controlar la enfermedad. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, nos saluda Noemí, Marcelina y Olga. Olga nos comenta, a mí me dieron pastillas, anastrozol por 5 años. Este medicamento te hace grande la matriz, por eso hay que checarse cada año con el ginecólogo. Y Marcelina Sánchez nos dice saludos desde Tepoztlán, Estado de México. Gracias por compartir, Elisa y doctor Eric Ortiz. Gracias a ti, Marcelina. Muy buena el comentario, muy bueno el comentario de Olga en el sentido de que hay que estarse checando y evaluar, como lo platicábamos, ¿no? Los aspectos que tienen que ver con esos efectos secundarios que pueden presentarse o no, dependiendo de la reacción de cada organismo. Doctor, ¿qué criterios deberían de considerarse para la decisión de continuar o suspender tratamientos agresivos en pacientes con cáncer de mama metastásico que han experimentado una progresión continua de la enfermedad? Ah, ok. Primeramente, sí me gustaría como explicar un poquito, porque también es algo que vemos muy frecuentemente, el hecho que nos dicen, ay, doctor, es que tal medicamento es fuerte, ¿verdad? Así, no, a ver, no hay medicamentos más fuertes que otros, sino que simplemente por el mecanismo de acción pueden presentar ciertos efectos adversos. Todo medicamento, desde un paracetamol, nos puede dar un efecto adverso. Aquí lo importante, y digo, por las características también, y más si se llega a usar quimioterapia, terapia blanco, inmunoterapia, obviamente tenemos que tener ciertos cuidados para obviamente descartar que se presente algún síntoma o alguna molestia, pero que no sea por la enfermedad, sino que sea por el medicamento. Y eso es algo también muy importante para entonces ir rediseñando la estrategia de tratamiento que se puede ir ofreciendo. En ese aspecto, depende mucho también del diagnóstico, pero también depende mucho de cuál es el estado de la persona. Cuando existe una enfermedad metastásica, ya no hablemos de cáncer de mama, sino un tipo de cáncer en general, son enfermedades que pueden reducir mucho la capacidad del cuerpo para regenerarse, para realizar sus actividades. Y eso también es muy importante porque conforme va deteriorándose el cuerpo producto de la enfermedad, a lo mejor las opciones de tratamiento se van reduciendo también. ¿Por qué? Es algo también, digamos, desde el punto de vista biológico, el cuerpo pierde la capacidad para regenerarse o para realizar sus actividades. Entonces, si metemos otra sustancia que a lo mejor va a tener cambios en el cuerpo, pues el cuerpo obviamente va a ver más reducida su capacidad para poderse regenerar. Pero ojo, no quiere decir que el medicamento esté afectándolo, sino que a lo mejor ya estábamos en un momento del proceso de la enfermedad donde ya era tal el deterioro que ya no le daba la oportunidad al cuerpo a seguirse regenerando. No sé si me explico en esta parte. Sí. Entonces, aquí es donde entra un criterio también muy importante. Cuando se valora obviamente un tratamiento, valoramos el diagnóstico, la etapa, las características, pero sobre todo también el estado funcional de la persona. Algo muy Claro. importante también, conforme este estado funcional se va deteriorando, la posibilidad de obtener beneficios de un tratamiento se puede ir reduciendo. Y en cambio, la capacidad para presentar efectos adversos se van aumentando. Entonces es como una balanza. Conforme más deteriorado está el cuerpo, a lo mejor el beneficio se reduce y a lo mejor el efecto adverso se va incrementando. Pero si estamos a lo mejor al inicio de un diagnóstico de una etapa avanzada o una enfermedad metastásica, a lo mejor puede ser al revés. Y entonces podemos obtener el mayor beneficio del tratamiento.
Entonces, aquí también es algo muy importante que si vemos que la enfermedad a lo mejor no se está logrando hacer crónica como es el objetivo, sino que al contrario, está progresando o sigue avanzando la enfermedad, entonces puede llegar un momento donde digamos, ¿sabes qué? El darte un tratamiento, ya sea a base de quimioterapia o incluso de terapia blanco, corremos el riesgo de incrementar las molestias, de incrementar los síntomas y de no obtener beneficio. Y Ya. entonces ahí donde tenemos que ser muy claros también con las personas, ya sea pacientes, con familiares, y decirles justamente esta información para decirles, existe más riesgo que beneficios y por lo tanto no te vamos a arriesgar de más. Eso sí, vamos a continuar entonces con una terapia o una estrategia de cuidados paliativos, porque también eso es algo muy importante. Desgraciadamente hay como mucho tabú, muchos mitos alrededor de los cuidados paliativos, pero los cuidados paliativos también son un tipo de tratamiento. E idealmente debemos de iniciar cuidados paliativos desde que tenemos un diagnóstico de una enfermedad avanzada. Es por ello que a la par de justamente lo que a lo mejor el oncólogo pueda indicar, tenemos que ir también con cuidados paliativos. Y puede llegar un punto donde a lo mejor ya los medicamentos oncológicos no sea adecuado darlos, por esto que les acabo de comentar, pero no quiere decir que no haya tratamiento, porque podemos continuar con los cuidados paliativos y como les decía, también son un tipo de tratamiento. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo puede la equidad en el acceso a cuidados y tratamientos influir en las decisiones éticas en el manejo del cáncer de mama metastásico, particularmente en contextos socioeconómicos diversos? Sí, como les comentaba, desgraciadamente es una enfermedad compleja el cáncer y también es una enfermedad muy cara de tratar, es una realidad. Y Ujú. también, entre más avanzada sea la enfermedad, pues obviamente estrategias que pueden considerarse más desarrolladas, pero también más caras. Y eso también pues es una desventaja. Si tenemos el respaldo de una institución que cuente con todos los servicios, que cuente con todos los medicamentos, pues es una ventaja, porque pues obviamente tenemos a dónde recurrir. Pero si la institución a lo mejor no nos ofrece algún servicio, algún medicamento, pues eso complica, porque entonces es verlo por fuera y obviamente conseguir un medicamento o realizar algún procedimiento con algún especialista, pues suele ser una cuestión que puede ser un poco costosa. Aquí lo importante es también diseñar estrategias y por eso lo comentaba desde un inicio. Para poder establecer un plan de tratamiento tenemos que ver muchos factores que van desde, obviamente, el diagnóstico, el estado funcional, el acceso a los servicios y el acceso a los medicamentos. Hay gente que luego también se preocupa o llegan a sentirse frustrados porque dicen, bueno, es que me dijeron que necesitaba tal tratamiento, pero yo puedo pagar la quimioterapia por vía privada, pero no puedo pagar una inmunoterapia, en un caso a lo mejor de un cáncer de mama metastásico triple negativo. Ujú. Y la gente se angustia porque dice, es que no puedo pagar la inmunoterapia, entonces me voy a morir. Así de, no, a ver, no, no se trata de eso. Son esquemas de tratamiento que en conjunto nos pueden dar la posibilidad de controlar en cierta manera la enfermedad, pero no por omitir un medicamento porque no se puede pagar quiere decir que te vaya mal, ¿de acuerdo? Por Ok, eso es muy importante también desarrollar las estrategias de tratamiento adecuadas y también como médicos plantear cuáles son los beneficios de poder tener un esquema de tratamiento adecuado o incluso un esquema de tratamiento ajustado con base a cierta información. O incluso en el caso de enfermedad hormonosensible, a lo mejor la estrategia de tratamiento cambia, a lo mejor que se reciba un inhibidor de aromatasa como el anastrozol, por ejemplo. Y es posible que con eso ya tengamos un control de la enfermedad. No quiere decir que por no tener a lo mejor medicamentos de última generación nos vaya mal. No. Recordemos que también el medicamento que se indica con base a múltiples criterios, incluyendo también el económico. Obviamente, si tenemos el respaldo de una institución, pues es lo mejor, pero también puede haber un momento donde se pueda compartir la responsabilidad entre la parte privada y la parte pública. Es decir, mientras la parte pública nos pueda dar una parte del tratamiento y complementarlo con la privada, pues es algo que vamos a intentar hacer para obtener, obviamente, los mejores beneficios. ok, muy claro. Gracias, doctor. Tenemos el comentario de María Guadalupe Díaz Martínez. Buenos días. ¿Hasta qué grado puede afectar a un paciente que cuando ya se le indicó que está de alta, pide a su médico seguir asistiendo a citas como si aún estuviera en tratamiento por miedo a reincidir? Ok, bueno, aquí nos vamos incluso desde atrás. Es decir, recordemos que la enfermedad
nosotros la clasificamos en etapas. Primero, para darnos una idea de cuál es la extensión de la enfermedad. Otra, para conocer o darnos una idea de cuál puede ser el comportamiento de la enfermedad. Y otra también es para establecer el tipo de tratamiento que se va a establecer. Entonces, el cáncer es una enfermedad compleja, eso también hay que dejarlo claro. Y a partir de que la diagnostiquemos en cualquier etapa, la posibilidad de que la enfermedad vuelva a regresar o que recurra siempre está. Sin embargo, cuando nosotros empezamos un tratamiento, damos tratamientos con la intención también de que, obviamente, erradicar la enfermedad y reducir la posibilidad que la enfermedad vuelva o tratar de justamente retrasar la aparición de la enfermedad. Ahora, existe a veces también en personas que han recibido un tratamiento el miedo a que la enfermedad vuelva a aparecer. Eso es algo también muy común. Por eso también la recomendación de que existe un diagnóstico de cáncer, sea la etapa que sea, también vayamos de la mano con el servicio de psicooncología, para que obviamente nos ayude a sobrellevar a estas situaciones, para afrontar mejor justamente el diagnóstico, pero también para superar los miedos, que eso es algo muy importante. Y hay personas que también pueden estar con ese miedo de en qué momento la enfermedad va a regresar, o ya regresó, o me pasó esto, y eso también es algo relativamente común. Ahora, digamos que por protocolo institucional, quienes cumplen 5 años de haber estado en un proceso de vigilancia, los dan de alta. La realidad, o también, digamos, desde otra perspectiva, una persona que tiene un diagnóstico de cáncer tiene que aprender a vivir justamente con el diagnóstico que tuvo, porque al final de cuentas se van a mantener las vigilancias, a lo mejor más espaciadas, pero se recomienda que incluso sigan más de los 5 años, justamente para llevar ese proceso o ese protocolo de descartar que la enfermedad haya tenido la oportunidad de regresar. ¿De acuerdo? Eso es algo también muy importante. A lo mejor es alguien que recibió, que creo que también fue el caso de la persona que lo comentó anteriormente, que se operó, recibió a lo mejor su radioterapia, quimioterapia adyuvante y posteriormente un proceso con hormonoterapia o terapia endocrina por 5 años. Cumplen los 5 años y le dicen estás dada de alta. Digo, al final de cuentas ya depende del protocolo, también del tipo de enfermedad, pero la realidad es que una persona que tiene este diagnóstico puede continuar un proceso de vigilancia, pero obviamente cada año. ¿Por qué cada año? Porque se considera que los primeros 2 años después del tratamiento, a lo mejor si la enfermedad llegara a regresar, a lo mejor son los años en los cuales habría mayor posibilidad que regrese. Pero ya que lo vamos superando entre los 2 a los 5 años, a lo mejor esa posibilidad se va reduciendo. Por eso es que a lo mejor las consultas de vigilancia se van prolongando a cada 4, cada 6 meses. Y ya después de los 5 años podríamos decir que es cada año. ¿De acuerdo? A lo que voy es, más que vivir con miedo, es invitarlos a que la vigilancia sea un proceso continuo, ya como un hábito o como ya como parte de nuestro estilo de vida. Claro, claro. Y bueno, te podemos complementar e ir monitoreando si nos vamos haciendo quizá los otros estudios de chequeo, no necesariamente el que tiene uno que hacerse en seguimiento con un oncólogo porque ya pasó por un cáncer, sino estar monitoreando con las biometrías hemáticas, lo que es un chequeo de todo el cuerpo en general, como un check-up general para ir monitoreando los niveles de todo, ¿no? Y que uno se sienta en ocupación del propio cuidado, ¿no? Y de estar, de saber cómo anda el cuerpo, de saber cómo podemos mejorar la condición de la salud, porque bueno, nadie está exento de que de repente tengamos algún tipo de condición y si nos agarra bien parados sin otras enfermedades u otras alteraciones de la salud, como puede ser el colesterol alto, el ácido úrico, el azúcar, lo que fuere, pues siempre vamos a estar mejor preparados y con mejor pronóstico, ¿no? Entonces quizá pudiéramos estar canalizando, además de todo lo que dijiste tú y la ayuda con el psicólogo, la psicóloga, esa necesidad de sentir que estás cuidándote y que estás monitoreándote, bueno, haciendo una estrategia de este autocuidado que uno debe de tener de la salud y de los estilos de vida, ¿no? Sí, ese es un tema muy importante. Digo, si bien a lo mejor saliendo un poquito del contexto de la enfermedad avanzada metastásica, quien ha recibido un diagnóstico y un tratamiento de cáncer, si tiene obviamente la confirmación de su equipo tratante de que está libre de cáncer, es como cualquier otra persona.
y como cualquier otra persona tiene que continuar con su seguimiento con su médico familiar, con sus chequeos generales, porque como bien dices, no están exentos pues a lo mejor de una diabetes, de una hipertensión, como cualquier otra persona. Eso también es algo muy importante. Obviamente ya personas, porque también las consultas de vigilancia o el proceso de un protocolo de vigilancia, si bien el principal objetivo es descartar que la enfermedad haya regresado, también es un proceso que se hace con la finalidad de descartar cuáles pudieron haber sido efectos adversos a largo plazo, producto de los medicamentos o de los tratamientos que se recibieron. Mm. Por eso sí es muy importante llevar ese seguimiento, ¿de acuerdo? Buenísimo. Aquí tenemos el comentario de Cloud Patch. A mí me sucedió algo extraño. Yo me sentía mal, cansada y con dolor de estómago y de cabeza. El médico familiar lo diagnosticó como salmonelosis y me dio antibiótico. Le comenté a mi oncólogo y me hizo un exudado faríngeo y resultó que tenía muy bajos los glóbulos blancos. Entonces me aplicaron una vacuna diaria por 2 semanas. Pues ahí no sabemos qué pudo haber encontrado tu oncólogo, pero esperamos que estés muy bien, Cloud Batch, y que esas vacunas te hayan caído maravillosas. Y por el otro lado tenemos a Laura Rojas que nos pregunta, ¿y el estudio de BRCA es seguro para saber si puede ser tratado para que no regrese? Está hablando de la recurrencia del cáncer aquí, de lo que estábamos platicando hace un momento. Muy interesante pregunta, porque eso lo voy a ligar con un tema también muy, muy en particular. El estudio de mutación de BRCA es un estudio que se realiza justamente cuando existe la sospecha de un cáncer que se pudo haber originado por una alteración a nivel de la información genética. Es decir, que pudiera ser un cáncer en el contexto de una enfermedad familiar o de una mutación hereditaria. Mm. ¿Por qué es algo muy interesante en aspectos éticos? Porque obviamente eso ya implica el conocer información de uno mismo, incluso información familiar. Es decir, ya ahorita los esquemas o las recomendaciones internacionales van muy enfocadas en tratar incluso de realizar ese tipo de estudios incluso de una manera más temprana. Obviamente, quien tiene una enfermedad metastásica está recomendado, sí o sí, y más si son algunos tipos como el triple negativo, por ejemplo, o son pacientes muy jóvenes que presentan un cáncer metastásico. Justamente tenemos que identificar o descartar que sea en el contexto de una posible mutación, porque de ser así, existen terapias ya dirigidas que van enfocadas justamente a tratar este tipo de alteraciones y obviamente los resultados pueden ser mucho mejores que tratarlos únicamente con alguna cuestión o algún esquema diferente. Nuevamente, cada tipo de tratamiento depende de muchas condiciones, incluyendo las características de la persona. Y si en eso se identifica que existe una mutación, pues obviamente se tiene que dar el tratamiento que existe justamente para esa mutación. ¿Por qué puede ser un tema delicado? Porque obviamente si se identifica esa mutación, lo recomendable también es extender ese estudio molecular hacia la familia para descartar que se haya transmitido también a hijos, o que incluso hermanos lo lleguen a tener, o que incluso papá, mamá la hayan tenido, o que hayan sido portadores y que a lo mejor tengan el riesgo de presentar algún tipo de cáncer. Ahora, cuando existe alguna mutación identificada con un potencial patogénico, es decir, con el potencial de generar una enfermedad, obviamente también se tiene que desencadenar una batería de estudios para descartar también que esa mutación puede influir en el desarrollo de cáncer en otro sitio. Entonces, en el caso del cáncer metastásico, más que poder decir que la enfermedad no regrese, es como para tener una estrategia más eficiente de poder controlar la enfermedad. Ya dependiendo también si es otro tipo de cáncer, entonces la estrategia es con la intención, y ya ahorita hay otro tipo de esquemas que se van implementando justamente con lo que se llaman inhibidores PARP, que es un medicamento justamente enfocado en aquellas personas que tienen mutaciones de BRCA, justamente con la intención de reducir las posibilidades que la enfermedad pudiera regresar, y eso en etapas localmente avanzadas. Perfecto, muchas gracias. Doctor, ¿cómo se debe manejar los conflictos entre las preferencias del paciente y las recomendaciones del equipo médico en el contexto de un cáncer de mama avanzado? Sí, más que tratar de encontrar un ganador, creo que sí es un proceso de negociación. Y por eso también el énfasis en conocer toda la información posible. Ahora, nosotros como médicos tampoco podemos obligar a la persona a recibir un tratamiento, a realizarse un procedimiento o a hacer algún tipo de situación que tal vez no quiera.
Porque también lo que vamos a hacer es enemistarnos y justamente la persona a veces va a ir con la persona que le va a decir lo que quiere escuchar. Pero creo que también parte de la consulta médica diaria es una labor educativa. Es decir, darle toda la información y como yo le digo a mis pacientes, yo te voy a poner todas las cartas sobre la mesa, tú vas a decidir. Y yo te voy a decir si eso te va a ayudar o no, pero al final de cuentas tú vas a decidir. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor podemos estar en un escenario donde a lo mejor requiere de quimioterapia, pero también el típico de no quiero quimioterapia porque eso me va a matar, porque la quimioterapia me va a hacer daño, la quimioterapia me va a tirar el pelo y muchos puntos suspensivos que pueda haber justamente en este escenario. Y hay gente que puede decir, ¿saben qué? Vamos a intentar la quimioterapia y lo que vaya surgiendo vamos a irlo afrontando. Son diferentes escenarios. Y a lo mejor también puede ser también el escenario donde la persona o el paciente o la paciente sí quiera un tratamiento, pero la familia no. Entonces, justamente también ahí es donde nos apoya muchísimo psiconcología, porque también nos ayuda justamente a conocer cuáles son los posibles miedos, a reforzar como médico oncólogo la información que requieren justamente para superar esos miedos, y de esa manera llegar como a un tipo de negociación. Es decir, yo intento mejorar tus condiciones, yo intento que tú tengas calidad de vida, yo intento que no tengas dolor, pero también necesito conocer tú qué quieres. ¿De acuerdo? Y ya con base en lo que tú quieras, pues vamos a ver de qué manera se puede ajustar. Nuevamente, depende de muchas cuestiones. Si a lo mejor lo que se está proponiendo para ajustar con base a la decisión de la persona se puede conseguir, si existe también ese procedimiento, si no es costoso, si lo pueden pagar, vaya, son muchas condiciones, pero por eso a veces sí es como una larga lista de muchas variables que se tienen que meter a la ecuación y ver también qué es lo que podemos llegar a hacer. Básicamente es llegar a un punto medio o incluso una negociación. Buenísimo. ¿Qué recomendaciones darías en el caso de conflictos entre las preferencias del paciente y las de la familia en el contexto de un cáncer de mama metastásico? Es complejo porque también depende mucho de con qué características o con qué condiciones llega el paciente o la paciente. En el escenario ideal, si es un paciente una paciente que a lo mejor llega con buen estado físico, pues podemos entonces tener más opciones para ofrecerle y ya ir viendo conforme la marcha cuál nos ayudó más o no, o si es necesario poderlo cambiar. Pero también sí es muy importante que también todos manejen la misma información. A veces puede haber muchos conflictos cuando, un ejemplo, cuando es una paciente de cierta edad y a lo mejor tiene muchos hijos y a lo mejor quien fue el cuidador primario es el único que conoce toda la información y los demás hijos no. Y luego el típico de cuando conocen que tiene ese diagnóstico, entonces ya todos quieren conocer la situación y todos quieren opinar y entonces eso es mucho más complejo, porque tenemos obviamente una lucha o un conflicto o una lucha de poderes justamente para ver quién tiene la razón. Porque luego también dicen, pero es que vamos a llevarlo ahora con tal médico que me recomendaron de, no, es que ahorita está tal terapia alternativa. Creo que sí es muy importante también ayudar a la familia y a los pacientes a tomar decisiones. Incluso a veces uno lo hace como de referee, así de, digo, Claro. es mucho más complejo, ¿no? Como decirle, invitarlos a que se lleguen a tener una decisión y con base a eso entonces intentar visualizar cuál puede ser ese punto medio o esa negociación a la que se puede llegar. Pero desgraciadamente cuando no hay comunicación en las familias, cuando también existe también este miedo a lo que pueda presentarse, pues es poco lo que se puede hacer y los esfuerzos o la energía que se gasta justamente en esa lucha de poderes o en esos conflictos podría justamente encauzarse a algo en común y que pudiera beneficiar mucho a la persona. Entonces, si es algo complejo, en esos casos yo recomendaría mucho que lo hiciéramos de la mano con cuidados paliativos, con psiconcología, porque de esa manera podemos establecer también las reuniones familiares, donde es como una mesa redonda donde se exponen obviamente cuál es la problemática, cuáles son las posibles opciones, incluso los miedos que pueda tener la familia y tratar de superarlos y obviamente llegar justamente a una negociación. Buenísimo. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de ofrecer tratamientos costosos y potencialmente poco efectivos a pacientes con cáncer de mama metastásico, especialmente si hablamos de sistemas de salud con recursos limitados, doctor? Sí, es un buen punto. Creo que ahí entra mucho la ética médica. Desgraciadamente, creo que hay buenas instituciones de salud en nuestro país, en México. Desgraciadamente, creo que sí tienen mucha carencia o muchas carencias, o que a veces los especialistas trabajan no con lo que quisieran, sino con lo que tienen, y eso puede obviamente complicar las situaciones.
Sí hay casos donde a lo mejor la institución puede llegar a tener tratamientos de inmunoterapia, de terapia blanco, pero a veces no pueden garantizar que eso sea así siempre. A lo que voy con todo esto es que, obviamente, mientras lo tengan en existencia en una institución pública, tengan por seguro que el médico lo va a indicar, eso no hay duda. Porque como les comentaba, los médicos, pues, obviamente tienen la mejor intención que les vaya bien, tienen la mejor intención de, obviamente, aliviar las molestias, pero a veces no se puede contar con los recursos o con los medicamentos. Pero también eso no demerita la labor del médico, al contrario, ellos tratan de ver justamente de qué manera ayudar lo más que se pueda. Ahora, en la parte privada puede diferir muchísimo, porque en la parte privada, pues a lo mejor nosotros pues vamos a indicar lo que sabemos que nos va a dar más resultado. Obviamente, lo que sabemos con base a estudios clínicos que nos arrojaron el mejor resultado, en mejor tiempo de control, etcétera. Pero en ocasiones, y también es una realidad, incluso dando el mejor tratamiento, no garantizamos ir bien a las pacientes o a los pacientes, porque también en esos estudios clínicos donde eran muchas personas, hubo personas que les fue muy bien y ahí hubo otras personas que a lo mejor no les fue tan bien. ¿En qué momento o en qué escenario vamos a estar nosotros? No lo sabemos. Y a veces también es una cuestión de paso a paso y conforme la marcha de los resultados. Algo muy importante, si dentro del esquema de tratamiento al que se podría aspirar es un esquema de tratamiento muy costoso, voy a poner un ejemplo, a lo mejor terapia blanco, que puede ser unos costos exorbitantes por cada mes, pues obviamente no le voy o no voy a hacer que la familia empeñe la casa, que vendan el carro, para un tratamiento que a lo mejor nos va a durar un mes y que a lo mejor el siguiente mes ya no lo van a poder pagar. Es decir, dentro de esa ecuación que les comentaba, tenemos que hacer un plan donde la persona pueda recibir el mejor tratamiento en el mayor tiempo posible. Pero obviamente en el mejor tratamiento me refiero al tratamiento al que tengamos acceso. Creo que también sería algo muy injusto y también no sería moralmente adecuado el indicar algo que a lo mejor va a influir en que se pierda la calidad de vida de la persona o en que se pierda el bienestar de la familia, cuando a lo mejor el pronóstico puede ser muy adverso. Entonces, creo que sí es muy importante también conocer las condiciones de la familia, porque también por la desesperación va a haber personas o familiares que van a decir, no importa, vendemos todo. Sí. Pero al final de cuentas hay que considerar cuál puede ser el daño que podemos ocasionar a la familia dando una indicación que a lo mejor puede afectar a todos. Es una enfermedad que no solamente afecta a la persona que lo padece, sino también a todos, porque puede haber familias involucradas totalmente y a lo mejor ven la forma como de pagar el mejor medicamento, pero nuevamente, primero no tenemos la certeza o la garantía que sea el medicamento que nos vaya a curar, porque nuevamente no aspiramos a una curación en un cáncer metastásico. Y la otra es, tenemos que también ser conscientes, tener empatía también y obviamente tener un esquema de tratamiento que nos dé el mayor beneficio, pero en todas las áreas, es decir, control del dolor, obviamente en control de síntomas, pero obviamente también en un bienestar físico, en un bienestar emocional. Creo que eso también hay que verlo. Absolutamente. Marisol Estrella, en hospitales del sector salud está pésimo el servicio. Yo tengo desde el mes de febrero y hasta ahorita. No me han dado ningún tratamiento. A los doctores ya no les importa el sentir de los pacientes, solo les importa cobrar su quincena. Es muy triste ver que ya no hay doctores comprometidos, ya no tienen sensibilidad ni sentimientos. Es muy difícil. Sería muy aventurado generalizar y decir que no les importa a los médicos. Creo que también detrás del escritorio del médico viven también los médicos con otras situaciones, con mucho estrés, incluso con ansiedad, porque muchas veces también trabajan en el sector público con lo que tienen a la mano, no con lo que deberían o con lo que quisieran. Y eso también es mucho estrés para el médico. Claro. Desgraciadamente, también ellos no pueden estar en la posición de indicar un medicamento con el que no cuenten. Podría conllevarles una sanción o incluso hasta un despido. Entonces, obviamente, pues esto también genera un conflicto interno, porque por una parte ellos saben que tienen que dar un medicamento, tienen que indicar tal tratamiento, pero por otra parte no pueden pedirlo a que lo compren porque obviamente eso conlleva ciertas restricciones o ciertas amonestaciones y obviamente es un conflicto que puede hacer sentir muy mal al médico, ocasionarle el famoso burnout, también por mucha carga, y eso también considerando que a veces son muchas consultas al día con situaciones muy parecidas o historias muy parecidas que obviamente pues se van sumando a la vida diaria del médico y eso también va en perjuicio de su salud. Claro, claro, sí, es difícil generalizar.
Sin embargo, pues es una realidad que todos conocemos y más las pacientes y los pacientes con diferentes enfermedades que el sistema de salud pues no necesariamente está atendiéndolos como deben, ni en los tiempos, ni con los recursos, ni los insumos y los medicamentos que realmente se necesitan y es muy complicado. Es muy complicado de los dos lados porque sí puedo imaginarme y no solo imaginarme, hemos tenido en los programas de capacitación que da Fundación CIMA, auxiliares de salud y a médicos, sobre todo en jurisdicciones sanitarias que atienden a poblaciones marginales del país, concretamente en estos momentos y desde hace unos años en Guanajuato y en Hidalgo, la desesperación, muchas veces la frustración y la depresión de muchos médicos que no tienen los insumos para trabajar con los pacientes y que se ven en esa situación de estrés excesivo y de plantar la cara de toda la carencia de un sistema de salud y ser quien tiene que enfrentar la angustia, el dolor pues, la problemática de la gente necesitando una atención médica, ¿no? Entonces, sí hay mucho por lo que tenemos que trabajar y mucho lo que tenemos que concientizar y ojalá el tema del sistema de salud mejore bastante. Noemí Medina le contesta a Marisol, qué pena, a mí me atienden en el IMSS y me atienden de maravilla. Cada que tengo cita con el oncólogo cirujano que me dice mi diagnóstico y tratamiento y me comenta que yo estoy curada, yo creo en cuanto terminen los 5 años, ya me darán de alta cumplidos años de tratamiento. Y María Guadalupe Díaz Martínez, como dice Marisol, en efecto, ya no está la intención como hace unos pocos años, pero no es por los médicos, es por asuntos políticos federales penosamente. Ellos deben conservar su trabajo por más que parezca. A ellos también les apena la situación, pero no está en sus manos. Efectivamente, es un conjunto de factores y si no es, no dudo que de repente nos topemos con un médico que no tenga el ánimo, ¿no? O correcto, o la manera de conducirse correcta, o las intenciones mejores, pero yo creo que sí son los menos y sí creo que ellos, igual que las comunidades de pacientes, ustedes, igual que las comunidades de pacientes, se enfrentan a retos muy complicados cuando además de su práctica privada, tienen una práctica en el sector público. Entonces, pues trabajemos todos de la mano para mejorar esta situación lo antes posible, porque en definitiva, la verdad es que cuesta vidas, ¿no? Me gustaría cerrar, doctor, con la pregunta, ¿qué papel deben desempeñar las directrices y los protocolos médicos en la toma de decisiones éticas para el tratamiento del cáncer de mama metastásico? Sí, en realidad, pues parte de la labor diaria, pues va, digamos, controlada por la ética médica. Y si bien, desgraciadamente, es como un tema que a veces puede ocasionar un poquito de tabú, porque no es algo que veamos como tan comúnmente el tener contacto con temas bioéticos, pero sí existen también en hospitales públicos y privados sus comités de bioética, donde justamente van identificando cuál es la problemática y también van sugiriendo cuáles son como esas soluciones que se pueden llegar a tener. Ahora, en la consulta diaria, pues obviamente la ética va prácticamente dentro de lo que se hace cada día. Es decir, pues obviamente no se va a indicar un medicamento imposible de costear para a lo mejor algo que no necesita o no se va a indicar lo que no se necesite. Creo que eso sí es algo muy importante. Incluso también hay casos donde a lo mejor lo vemos más en la parte privada, donde las personas cuando llegan a dudar de algo, digo, sin ser médicos, y llegan a tener alguna desconfianza en algo porque escucharon algo diferente, lo que hacen normalmente es ver una segunda opinión con un médico diferente. Pero aquí lo que sí me gustaría también poderles compartir o invitar es que también tengan la confianza que la gran parte de las indicaciones que se dan desde la perspectiva de un oncólogo van por lo menos sustentado con guías de práctica clínica. Es decir, ya hay como estándares de tratamiento que se tienen que establecer a nivel internacional, pero nuevamente, cada caso es único. Y si bien a lo mejor la práctica médica puede estar basada en una guía de práctica clínica,
cada caso puede tener como cierta variante, obviamente, pues por las características que puedan llegar a tener. Entonces, sí es muy importante, creo que ese es un tema muy importante, información. Y eso va muy de la mano con una comunicación adecuada. Entonces, mientras mejor informados esté respecto al diagnóstico, respecto a la expectativa que nos va a ofrecer un tratamiento, sobre los tipos de tratamiento, creo que va a ser mucho mejor la toma de decisiones entre familia y paciente, pero obviamente conservando la autonomía del paciente. Y aquí sí es importante que siempre se tenga el contacto con su médico, que se les pregunte todo, básicamente. A veces la cuestión tiempo puede ser un poco limitada, pero si en dado caso existe un tratamiento con un médico privado, tratar de preguntarle todo, justamente para que se puedan tomar las decisiones respecto a si el paciente está decidido a tomar un tipo de tratamiento o no, si está decidido también a hacer algún tipo de método diagnóstico o incluso si existen otras opciones, tratar de contemplarlas, obviamente, pues conociendo las ventajas y posibles desventajas que pueda haber. Ok, doctor. Pues agradecerte tu tiempo otra vez. Aquí están los datos del doctor Eric Ortiz, por si se nos ofrece, ¿verdad, doctor? Y agradecerte tu tiempo, agradecerte tu disposición y saludar y agradecerle también a todos y a todas las que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días en una transmisión más de Tanto por Hacer. No sé si tenga algún comentario que quieras agregar, doctor. No, pues nuevamente un gusto, gusto contribuir en este espacio de información. Creo que es una gran labor porque puede haber muchos vacíos respecto al conocimiento de este tipo de diagnósticos. Y bueno, ponemos nuestro granito de arena de esta forma. Gracias por la confianza y lo que necesiten, pues aquí estoy al pendiente y a sus órdenes. Gracias. Aquí está Alma dando las gracias por estas sesiones. Noemí, gracias por compartir estas sesiones. Nos ayudan mucho. Siempre es mejor tener información verídica con respecto al cáncer. Gracias, Elisa. Y doctor, buen día. Sonia Barajas, muchas gracias. María Guadalupe Díaz, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes que están aquí y que se informan y que también nos ayudan a difundir. Al momento que ustedes se informan y lo hacen mejor, nos ayudan a poner el ejemplo y a informar y a mejor ayudar a mucha gente que también seguramente las rodea. Gracias por una sesión más. Nos vemos en 15 días. Hasta la próxima. Gracias.